Entonces, en primer lugar, ¿qué es la meiosis? La meiosis es un proceso muy similar a la mitosis, ¿ya? Es como una hermana de la mitosis, pero tiene una diferencia importante, que ahora las vamos a ver. Acá la principal característica de la meiosis es que va a generar un cambio en cuanto a la cantidad y a la calidad del material genético. ¿Ya? Va a presentar dos etapas, que esa es también otra diferencia que tiene con la mitosis, que es una meiosis 1 y una meiosis 2. La meiosis 1 también se denomina meiosis reduccional y la meiosis 2 también se denomina ecuacional. ¿Ya? Acá hay una imagen al lado derecho, en la parte de arriba, donde se ve una célula, ¿ya? Y esta célula tiene esta característica del 2N, que ya lo estuvimos viendo con la clase anterior, 2N, ya acá los cromosomas se duplican, tienen sus cromátidas hermanitas juntitas, y se van a producir diferentes procesos que van a dar lugar a la meiosis 1, y después esta meiosis 1 se va a dividir y va a formar la meiosis 2. ¿Ya? Lo principal la función principal de la meiosis es que va a participar en la formación de los gametos, ¿ya? Que son las células sexuales que vimos, también hemos visto anteriormente. Dentro de los gametos que vamos a tener al ovocito y al espermatozoide. Y este proceso mediante el cual se forman los gametos se denomina gametogénesis, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos la meiosis, que tiene sus propios procesos, y después de la meiosis viene un proceso llamado gametogénesis, que va a formar a estas células gametos, ¿ya? Se va a caracterizar por una duplicación del ADN en el periodo S de la interfase, igual que en la mitosis, y después las dos divisiones celulares consecutivas, que van a ser la meiosis 1 y la meiosis 2, ¿ya? Y vamos a partir entonces con la meiosis 1. Acá lo que ocurre es que es un proceso que se denomina reduccional, porque la célula original, que es diploide, 2N, se transforma en dos células hijas que van a ser haploides. ¿Ya? La meiosis 1, igual que la mitosis, tiene 4 etapas que van a ser la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. Y todas estas etapas van a ser muy similares a la mitosis. En general, siempre que ven estos procesos de mitosis y meiosis tienden mucho a confundirse porque las etapas son similares, pero en el caso de la meiosis, estas etapas tienen características específicas que solo ocurren en la meiosis, ¿ya? Entonces, para que pongan mucha atención en cuáles son esos procesos que ocurren, y así no se confundan con la mitosis y con la meiosis 2. Ya, entonces tenemos la primera etapa, que es la profase 1. La profase 1 se va a dividir también en otras etapas más pequeñitas, que en este caso van a ser el leptonema, el cigonema y otras que vamos a ver más adelante. El leptonema, lo que ocurre acá es que el material genético se encuentra laxo, ¿ya? Aquí el material genético ya pasó por toda la etapa de la interfase, ya se duplicó. Ya, se duplicó el material genético, pero está todo disperso en forma de cromatina. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en esta etapa se va a empezar a condensar el material genético, ¿ya? Y formar los cromosomas que nosotros ya conocemos. Acá es importante que la célula va a tener esta dotación cromosómica de 2N igual a 4C, similar a la mitosis. En la etapa profase 1 o cigonema, lo que va a ocurrir acá, y que es una característica importante propia de la mitosis 1 y que no ocurre en otras etapas, es que ocurre un proceso que se denomina apareamiento de los cromosomas homólogos, o también llamado sinapsis, que es este que se ve aquí en este dibujito. Los cromosomas homólogos, recuerden que son los cromosomas que van a codificar para características similares, pero que uno va a provenir del lado materno y el otro va a provenir del lado paterno. Entonces, estos cromosomas homólogos lo que van a hacer es que se van a aparear, se van a juntar y van a formar acá una estructura que se llama tétrada bivalente, ¿ya?
que sería todo esto. Todo esto se llama tétrada bivalente. Toda la estructura se llama así. El proceso mediante el cual se aparean se denomina sinapsis. ¿Ya? Y aquí la célula sigue teniendo 2N4C. Entonces recuerden que este proceso importante de sinapsis ocurre en la profase 1. Ahora, seguimos en la profase 1 y aquí lo que ocurre es que se produce un crossing over, así se llama el proceso, o recombinación genética entre el par homólogo. ¿Qué es lo que hacen? Es que esta estructura, esta tétrada, que estaba unida por los cromosomas, o sea, que estaba unida y formada por los cromosomas homólogos, lo que hacen estos cromosomas homólogos es que intercambian información, ¿ya? Es como lo que vemos acá, que también ocurre más abajito en el diplonema, que se forma un quiasma, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar es que el cromosoma del papá, por ejemplo, se queda con un pedacito del cromosoma de la mamá, y el cromosoma de la mamá se queda con un pedacito del cromosoma del papá, ¿ya? Estas cromátidas quedaron recombinadas. Entonces, todo este proceso ocurre en la profase 1, ¿ya? Acá uno lo muestra súper esquemático, en tablitas, ordenadito y todo, pero en realidad son procesos que van ocurriendo constantemente y simultáneamente, ¿ya? Entonces es importante que se guarden bien esos nombres: sinapsis, tétrada, el crossing over o recombinación genética. ¿Y esto para qué nos sirve? Para obtener variabilidad genética, ¿ya? Vicky, Dime. ¿el crossing over es lo mismo que el entrecruzamiento? Sí, es lo mismo. Es que el crossing over es el nombre en English y entrecruzamiento es en Spanish. Pero al Ah, final es ya, sí. ok. Ya, después está en esta última etapa que se llama diacinesis, que pertenece a la profase 1, en donde acá ya el quiasma, que era esta estructura que tenía una cromatida recombinada del otro par homólogo. Bueno, finalmente al final de la profase, la membrana nuclear en esta etapa se va a desarmar, ¿ya? Y empieza a ocurrir todos los mismos procesos que ya vimos anteriormente que pasaban en la mitosis, donde se desorganizaba el uso mitótico, los centriolos migraban a los polos y todas esas cosas. Entonces, todo esto que les mencioné ocurrió en la profase 1. Ya estas mini fases, diacinesis, todas esas, no es tan necesario que se sepan el nombre a cabalidad, pero sí que entiendan en lo que ocurre en la profase 1, en esa etapa. Bueno, después en la metafase 1, lo mismo que en la mitosis, lo que va a ocurrir es que los cromosomas homólogos, o sea, los cromosomas se van a alinear en el ecuador. Pero acá lo que la hace diferente y que le da su sello también a la meiosis 1 es que los cromosomas no se alinean uno debajito del otro, sino que se van a alinear en parejas, ¿ya? Y obviamente estas parejas van a ser las parejas homólogas. Entonces, como vemos acá en la imagen, los cromosomas, en vez de estar uno arriba, el otro abajo, el otro abajo y el otro abajo, y así todos en una filita, están todos formaditos, ordenaditos en el ecuador, pero en parejitas. Y como pueden ver, aquí arribita van a tener la cromátida que está recombinada, ¿ya? Igual que acá. Todos los cromosomas entonces pasan por este proceso de crossing over y todos los cromosomas se unen en el ecuador en parejitas, ¿ya? Lo que va a pasar es que cuando ocurra la anafase, perdón, antes de pasar a la anafase, el proceso que ocurre también en la metafase 1 se denomina permutación cromosómica, ¿ya? Y esta permutación cromosómica va a consistir en como todas las múltiples opciones que tienen los cromosomas para poder alinearse. Por ejemplo, en esta imagen vemos que son 3 parejitas de cromosomas homólogos, 6 cromosomas en total. Pero uno puede ver acá todas las diferentes combinaciones posibles. ¿Ya? Por ejemplo, acá están todos los del mismo padre y todos los de la misma madre al mismo lado. Acá el primero fue el que se cambió de puesto, acá el primero y el segundo se cambiaron de puesto, acá el primero y el tercero están en el mismo puesto, en cambio el segundo fue el que se cambió. Entonces, si nos damos cuenta y vamos calculando, entre más número de cromosomas tengamos o más parejas de cromosomas tengamos, mayor
son las posibilidades de que existen en las cuales se pueden ellos organizar. Entonces acá aparece que el número de combinaciones posibles de cromosómicas es 2 elevado a n, donde n va a ser el número de los cromosomas, la ploidía, ¿ya? Por ejemplo, en la especie humana tenemos 23 cromosomas, que son los de diferentes tipos, por lo tanto, 2 elevado a 23 son 8 millones y tantos combinaciones posibles que se pueden dar solo en una célula. ¿Y para qué es esto? Y al igual que lo que vimos en la profase 1, es para tener una mayor variabilidad genética. ¿Ya? Entonces, recordando los procesos, el crossing over, la sinapsis, tétrada, quiasma, y ahora la permutación cromosómica, todos estos procesos entonces que ocurren en la meiosis 1 van a permitir que haya mayor variabilidad genética. Luego tenemos las etapas terminales de la meiosis 1, que son la anafase 1, en donde acá la separación es de los cromosomas homólogos, es del cromosoma total, el que se separa, ¿ya? Entonces, en vez de, a diferencia de la mitosis, en donde teníamos un cromosoma que su cromátida se iba una hacia un lado y la otra cromátida se iba al otro lado, acá lo que vamos a tener es que un cromosoma entero se va hacia un lado de la célula y la pareja que le corresponde se va hacia el otro lado de la célula, ¿ya? Acá entonces la célula aún tiene 2N4C porque sigue siendo la misma célula, pero ya en la telofase y después de la citoquinesis, citodiéresis, se divide. Lo que va a ocurrir es que cada célula va a tener 2C, porque tiene 2 cromátidas, pero va a tener solo un N, ¿ya? Porque, por ejemplo, en este caso, esta célula es facilita porque tiene poquitos cromosomas, pero acá, si este fuera el cromosoma 1, ya no tiene los 2 tipos del cromosoma 1, tiene solamente un tipo, por ejemplo, el de la mamá, ¿ya? Y el del papá se quedó en la otra célula. Entonces aquí, en esta célula, ya no es 2N, porque no están en parejita los cromosomas, está solito, solamente es N. Entonces, por eso esta meiosis 1, uno dice que es reduccional, porque disminuyó la cantidad de cromosomas que tiene la célula, ¿ya? En vez de tener la cantidad que le corresponde según su especie, va a tener la mitad. Y cada célula, a diferencia de la mitosis, donde todas las 2 células hijas tenían igual cantidad de información genética, acá no, tienen la mitad de la información genética. Esa es la primera parte de toda la meiosis, porque después viene la meiosis 2. Entonces, para hacer un pequeño resumen, meiosis 1, tenemos la profase 1, en donde vamos a tener todos estos procesos que ya vimos antes, el crossing over, la sinapsis, ya sumado a los procesos que también se llevan a cabo en la mitosis, como la degradación de la membrana nuclear, la formación del uso mitótico, etc. Luego vamos a tener la metafase 1, donde acá lo principal es que existe una permutación cromosómica, es decir, hay un cambio en la posición de los cromosomas, en la alineación, y lo otro importante es que se alinean en parejitas. Luego tenemos la anafase 1, donde lo principal es que cada cromosoma se va hacia un extremo de la célula, a diferencia de la mitosis, donde solamente se iban hacia los extremos las cromátidas hermanas. Y finalmente la telofase 1, en donde vamos a tener que la célula ya no es 2N2C, sino que es N2C, porque tiene solamente un cromosoma del par que le corresponde. Ya. En la meiosis 2, lo que va a ocurrir es que vamos a tener nuevamente la etapa de profase. Y acá la meiosis 2 va a ser prácticamente igual a la mitosis. Entonces tenemos la profase, tenemos la membrana nuclear, los centriolos, se va a formar el uso mitótico, se desarma la membrana nuclear. En la etapa de la metafase se alinean los cromosomas y como en la mitosis se alinean el cromosoma, no se alinean en parejas.
En la Vicky, anafase. ¿Mm? la N representa el cromosoma y las células cromátidas, ¿o no? Sí, Ah, la ah, C, verdad. las C son las cromátidas, que son lo mismo que como cantidad de ADN. Y, y la N es el cromosoma en sí. Gracias. Ya. Luego tenemos la anafase 2, en donde acá vemos que los cromosomas se separan sus cromátidas hermanas, igual que en la mitosis, y se va cada una hacia un extremo. Y finalmente la telofase 2, en donde el producto final de la telofase va a ser el 4 células hijas que no van a tener la misma información genética, porque si pueden, como pueden ver en el esquema, por ejemplo, aquí tenemos una cromátida que tiene toda esta información genética en amarillo, pero va a tener en sus extremos dos pedazos de información genética en rojo, que van a corresponder al otro cromosoma. ¿Ya? Acá también tenemos este cromosoma que es todo rojito, pero es muy diferente a este cromosoma que es rojito y en los extremos tiene la información del amarillo. ¿Ya? Entonces, todas estas células hijas, productos de la fase 2, que son el producto de la meiosis 1 y la meiosis 2, todas van a ser distintas y todas van a tener menos cantidad de material genético que la célula madre que la originó. ¿Ya? Al final de la etapa, entonces, como sale aquí, se obtienen 4 células hijas con N de cromosomas y C de ADN. ¿Ya? Entonces, es lo más bajito que pueden tener. Acá un resumen entonces, en la profase 2, acá en la meiosis es súper importante decir profase 1, profase 2, porque como ya vimos ocurren procesos completamente diferentes. Entonces en la profase 2 lo que va a ocurrir es similar a la meiosis 2, tienen que pensar que es muy igual a la mitosis, ¿ya? La meiosis 1 es la que tiene sus propiedades diferentes. Entonces acá en la profase 2 lo que vamos a tener separación de la membrana nuclear, disposición de los centriolos en los extremos, formación del uso mitótico. Luego en la metafase 2 vamos a tener alineación de los cromosomas. ¿Ya? Aquí da lo mismo a qué lado se pongan porque en verdad solamente hay un cromosoma, no es la parejita que veíamos antes que podían cambiarse. En la anafase 2, separación de las cromátidas hermanas, cada una se va a los extremos. Y acá en la telofase 2 tenemos las 4 células hijas. Lo otro importante es que cuando en preguntas y esquemas o lo que sea, cuando en las preguntas les aparezcan así 2 células, les están mostrando el camino de 2 células, es porque ya es una meiosis, ¿ya? O sea, es muy probable que sea una meiosis, porque por algo les están mostrando el camino de 2 células. Si les muestran el camino solamente de una célula, por ejemplo, solo la de arriba, es súper difícil distinguir entre una meiosis 2 y una mitosis, porque los procesos son muy similares. ¿Ya? Entonces ahí uno como que a lo que se puede ayudar es, por ejemplo, que tenga este color cambiado, entonces ahí uno dice, este cromosoma tiene este material genético que no le corresponde, entonces seguramente pasó ya por una meiosis 1, entonces este proceso tiene que ser la meiosis 2, ahí uno se puede ayudar, ¿ya? Y si le ponen, por ejemplo, 2 células que siguen el mismo camino, también es probable que sea una meiosis 2 porque les están mostrando el camino de las 2 células que ya se obtuvieron antes. ¿Ya? Acá es lo mismo, otra imagen donde se muestra como un resumen de lo que ocurre. Sin embargo, acá lo que vemos es que ocurre una no disyunción, no hay una correcta separación de los cromosomas, porque acá, como vemos, hay 3 cromosomas que se van hacia el mismo extremo y un cromosoma que se va hacia el otro extremo. Entonces, acá las células hijas que se producen al final de toda la meiosis, independiente de la 1 o de la 2, van a ser completamente diferentes. Acá, como vemos, estas células hijas tienen 3 cromosomas y esta célula hija tiene solo un cromosoma. Y esto es la base de los síndromes que vamos a ver más adelante que están asociados a estas trisomías y monosomías. ¿Ya? Entonces, en este caso, acá habla de la disyunción
¿Y qué es lo que ocurre cuando no se pueden separar las cromátidas hermanas en la anafase 1 o en la anafase 2? ¿Ya? Acá, no sé si se ve, es un video, o sea, es como un GIF en realidad, de la meiosis. ¿Ya? Entonces ahí se va viendo cómo se van disponiendo los cromosomas, cómo se van hacia los extremos de la célula. Y bueno, me queda un minuto, así que la voy a cortar y vamos a seguir con la otra parte de la clase de gametogénesis y las alteraciones de los síndromes. ¿Ya? Así que para que se unan apenas le mande el link.